lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Pudieron ver los videos? Sé que algunos ya se suscribieron, otros todavía no. Espero que lo hagan en los próximos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tema 3, línea de campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico, como ustedes ya habrán visto, es más abstracto y por eso que tenemos que utilizar similitudes con el campo gravitatorio y también con el campo magnético. Es decir, los tres campos, digamos, es más difícil de visualizar. Y en tal sentido, las personas, y en particular los científicos, trataron de ver cómo se podía hacer un dibujo, un esquema, algo que me permita decir, bueno, así es el campo eléctrico en este caso. Vamos en principio, vamos a poquito. Resulta que nosotros tenemos una carguita positiva, ¿sí? Y la ponemos aquí. Entonces, por lo que dijimos la clase pasada, la vez pasada cuando nos reunimos, resulta que sobre esa carguita actúa una fuerza. Entonces, actúa una fuerza y decimos la fuerza tiene esta característica. A partir de acá, la carguita es positiva, la fuerza es horizontal hacia la derecha y por lo tanto el campo eléctrico, el campo eléctrico también es horizontal hacia la derecha. Aquí tengo un privilegio, ahora sí puedo, ¿sí? Es horizontal hacia la derecha. Vamos a poner la letra E para que quede claro, acordarnos que este es el campo eléctrico. Bueno, pero ¿y cómo lo veo en toda una zona? Porque el campo eléctrico no actúa solo en un lugar, actúa en toda una zona. Entonces, el procedimiento es el mismo. Agarro la carguita de prueba, ¿se acuerdan? La carguita pequeña, la pongo por acá y digo, a ver qué pasa acá. Uy, aquí el campo eléctrico es así. Si el campo eléctrico, si esta es la carguita, esta es la fuerza, entonces el campo eléctrico es así. Después vengo por acá y pongo, bueno, ¿y qué pasa aquí? Bueno, aquí, yo qué sé, imagino, es así. Entonces, con todo esto, yo podría dibujar cómo sería más o menos el campo eléctrico. ¿Cuál es el problema? En cada uno de los lugares que estemos considerando, el campo eléctrico tiene un determinado valor, tiene dirección y sentido. ¿Es necesario que haya una carguita y una fuerza para que haya un campo eléctrico? La respuesta es no, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí dibujo el campo eléctrico acá, aquí el campo eléctrico acá, aquí el campo eléctrico aquí. No necesito ni que esté la carguita ni que esté la fuerza eléctrica. Primer detalle importante. El segundo detalle, ya lo dijimos también la vez anterior que nos vimos, es que sabiendo cómo es el campo eléctrico, tenemos idea de cómo es la carga. Cuando digo singular, recuerda que dijimos que no tiene por qué ser una, que produce ese campo eléctrico. Bien, bueno, entonces, como siempre, una vez que tenemos esta situación, decimos vamos a pensar cuál sería el campo eléctrico más sencillo. Nosotros podemos pensar en muchas cosas, pero dado que lo vamos a hacer nosotros, el más sencillo es el campo eléctrico uniforme. Campo eléctrico uniforme. Campo eléctrico uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? ¿Qué es lo que decir que el liceo que tiene que ponerse encima porque si no, no puede entrar? No. Recordemos, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué era el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento cuya velocidad es constante. ¿Qué quiere decir eso? La velocidad siempre tiene el mismo valor. Correcto, pero con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, como es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección, sentido y punto de origen.
¿Ah? Obviamente, si la velocidad es constante, la velocidad siempre tiene que comenzar en el cuerpo que tiene esa velocidad. En este caso va a ser en qué lugares, me interesa saber el campo eléctrico, ahí va a estar el punto de origen. Lo siguiente es dirección y sentido. Si la velocidad es constante, piensen en el movimiento relativo uniforme, eso quiere decir que siempre tiene igual dirección, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, vertical, inclinado hacia allá, hacia adentro, pero además tiene que tener igual sentido. O sea, si acá la velocidad la dibujo así, acá la velocidad la tengo que dibujar así, y así porque el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿De acuerdo? Bien. Eso entonces, un campo eléctrico uniforme quiere decir que es un campo eléctrico constante. Constante. La letra K, como aparece muchas veces en las ecuaciones, no la voy a utilizar, que sería letra común, y voy a usar la palabra CTE, que quiere decir constante. ¿No? Eso quiere decir que tiene igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Sí? Bien, entonces yo tengo 3, 4 lugares, por ejemplo tengo acá A, tengo aquí B, tengo aquí C, ¿verdad? ¿Cómo cómo represento los campos eléctricos para indicar que es uniforme? Si acá el campo eléctrico, no sé por qué mecanismo determiné que era así, o sea, horizontal hacia la derecha, y tiene este valor, eso quiere decir que el campo eléctrico aquí tiene que ser horizontal hacia la derecha con ese valor. Eso quiere decir que acá el campo eléctrico tiene que ser horizontal hacia la derecha con este valor. Eso quiere decir que el campo eléctrico aquí quiere decir es de esta forma y de esta forma, y para eso, para cada uno de los lugares tendríamos cómo es el campo eléctrico, uniforme, constante. Eso significa que si ahí el campo eléctrico es uniforme, sabiendo uno, conocemos todo el campo eléctrico. Punto, al otro renglón. Atención, por favor. Hay que determinar bien la zona en que el campo eléctrico es uniforme. Obviamente no es el universo del campo eléctrico. No, eso no. Puede ser que en una determinada zona el campo eléctrico es uniforme y en determinado momento. O sea, hay que determinar el espacio y el tiempo en el cual ese campo eléctrico es uniforme. ¿Sí? Obviamente, aunque nosotros dibujemos, pongamos 5 como pusimos acá, o pongamos 10, yo qué sé, vectorcitos que representan la magnitud vectorial del campo eléctrico, siempre va a ser insuficiente, porque de hecho aquí también hay, aquí también hay, aquí también hay, aquí si me dicen que en toda esta zona hay campo eléctrico uniforme. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Muy sencillo. Faraday, que era un científico, Michael Faraday, que era un científico que era más que nada experimental, no era tan teórico, trató de imaginar cómo podía ser ese campo eléctrico. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, no pensó en la magnitud vectorial campo eléctrico, sino que pensó en líneas. ¿Sí? Entonces, a ver. Dijo, bueno, aquí hay un campo eléctrico horizontal, entonces la línea que me estoy imaginando también es horizontal. Lógico. Si aquí estoy dibujando un campo eléctrico, el vector que representa el campo eléctrico, que sería toda la historia, horizontal hacia la derecha, acá es horizontal hacia la derecha la línea, acá es horizontal hacia la derecha, y aquí es horizontal hacia la derecha. Ven la puntita hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de ahí, dibujo cómo serían las líneas en diferentes lugares. Entonces, él, en vez de dibujar vectorcitos, ¿sí?, que representan el campo eléctrico, él lo que dijo fue, vamos a dibujar líneas. Entonces tomó y dibujó líneas de campo eléctrico. En este caso, él quiere dibujar líneas horizontales hacia la derecha. Muy bien. Entonces dijo, bueno, si esta es
así, más o menos, ¿verdad? Esto es así. Esto es así. Esto es así. Y así en toda la zona. Es una línea. Por lo tanto, por ser una línea, no tiene ni principio ni final. En determinados casos particulares, cuando nosotros veamos la carga creadora, carga que puede ser mucha, creadora de la línea de campo eléctrico, vamos a decir, bueno, empiezan o terminan ahí. Pero aquí, como yo no sé dónde empieza, yo no sé si esto empezó mucho más para allá, si empezó acá, o si esto terminó acá, mucho más. Tampoco sé si termina aquí y de aquí, si termina ahí. ¿De acuerdo? Bien, veamos, son horizontales. Voy a indicar el sentido. Naturalmente, por una deformación escolar, por culpa de los profesores de física, uno va a ver que en los libros aparece acá el sentido. Pero, como yo no quiero que lo confundan con vectores, la voy a poner en cualquier lugar que no sea en el extremo. ¿Ah? O sea, las líneas de campo eléctrico no son magnitudes vectoriales, no son magnitudes, son formas de imaginarme cómo es el campo eléctrico. Así que acá le puse horizontal hacia la derecha. En realidad no es necesario más por nada, pero si alguien quiere, y van a ver que es muy común en los libros de física, indicar que estas son las líneas de campo eléctrico, se le puede escribir algo. Esto no es un vector, no tiene principio final, nadie puede poner una E de campo eléctrico, ¿sí? Nadie se le ocurriría. Pero supónganse que uno quiere reafirmar la idea que es una línea de campo eléctrico. Entonces nosotros le vamos a poner línea de campo eléctrico. Si está muy aburrido, no tiene nada que hacer, puede ponerla a cada una de ellas, ¿no? Acá hay líneas en el medio, obviamente sí, es una forma de imaginarme cómo sería. Como verán, ellos pensaban algo así como que esto tenía cierto como movimiento. En realidad, recuerden, estos son campos eléctricos estáticos y por lo tanto esto no se mueve. No es que algo está moviéndose de aquí hasta aquí. No es magnitud vectorial, no se mueve nada, no tengo que confundirme con otras cosas. No se puede sumar como vector. Este más este es absurdo. ¿Sí? ¿Cómo indico el módulo? El módulo es constante. O sea, si en un lugar vale 4, en otro lugar vale 4, en otro lugar vale 4, Newton sobre Coulomb o la unidad que sea. ¿Sí? ¿Cómo lo indico en el dibujo? ¿Cómo solucionó eso Faraday? Muy sencillo, y aquí se ve. La distancia entre las diferentes líneas es la misma, ¿sí? O dicho con un poquito más de precisión, si yo tomo un cuadriculado cualquiera, por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí arriba, y digo cuántas líneas atraviesan superficie, 1, 2, 3, genial. Ahora me vengo con esta superficie, aquí, opa, también, acá son 3, de aquí son 3, y me fijo en cada... ¿no? O sea, de alguna forma, la densidad de las líneas me está diciendo que el campo eléctrico es uniforme o no. Si estas líneas están más apretaditas, voy a dibujar una para mostrarles. Si yo aquí dibujo una línea así, ¿sí? Estoy diciendo, el campo eléctrico también es horizontal. Puedo decir que el campo eléctrico es hacia la derecha, pero obviamente la persona que vea esto, a comparación acá dice, acá en esta zona capaz que el campo eléctrico es uniforme, pero es menor que este que está acá. O sea, acá es distinto que arriba. Acá es distinto que arriba. Acá es más pequeño, acá es más grande, porque las líneas están más concentradas. ¿Sí? Cuanto más separadas estén las líneas, ¿sí? Eso quiere decir de que el campo eléctrico es menor. Es una forma de imaginar cómo es el campo eléctrico, ¿sí? En realidad, si ustedes se ponen a pensar en geografía, algo de esto lo vieron. Eso de dibujar líneas para imaginarme, por ejemplo, la temperatura, la cantidad de lluvia, etcétera, etcétera. Es un código bastante conocido. Hay otros códigos que, por ejemplo, pueden ser colores, etcétera, etcétera. O vectores, que es lo que nosotros trabajamos normalmente en física. ¿Ah? Como yo me quiero dedicar solo a campo eléctrico uniforme, voy a borrar estas de aquí abajo para no complicarme con las de arriba, ¿no? ¿Se entiende esto?
Este es un campo eléctrico uniforme. ¿Tiene que ser horizontal? No, no tiene por qué ser horizontal. ¿Ah? Puede ser vertical, inclinado, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver si se entiende lo que yo voy a decir ahora. Esto es el plano. Esto es un plano. Pizarrón siempre es un plano, 2 dimensiones. Y X o Z y X, depende de la letra que te quiera. Pero el campo eléctrico obviamente es en una zona. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad uno no tiene esto así, sino que tiene una cosa así. La vamos a acercar. ¿Sí? El campo eléctrico es así. La distancia es siempre la misma. ¿Sí? Están todos horizontales y todos están indicando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta, ¿cómo se vería esto de adelante? Puntitos. ¿Sí? Esto es en 3D, ¿cómo se vería adelante? Si yo pongo el ojo aquí, ojo, ¿cómo lo vería? Bueno, yo lo que vería son estos puntitos de esta forma. Que en un dibujo, si yo lo quiero traducir esto en un dibujo, yo en definitiva lo que voy a hacer es, vamos a hacerlo en color negrito porque esto está en color negrito, ¿sí? Yo lo que vería aquí es puntitos, ¿sí? Y acá tengo otro código que me va a servir para otras situaciones. Yo tengo que pensar que ya no voy a tener siempre magnitudes con sentido o líneas que siempre van a ser en el plano, sino que voy a tener que trabajar en 3D. ¿Se ven aquí los puntitos? Bueno, los puntitos, en mi código, un puntito va a ser saliente. Obviamente, si esto lo veo yo de acá, miro, ¿sí? Así, voy a ver puntitos. Y si lo miro de acá, ¿qué voy a ver? La cola. ¿Y cómo veo la cola de la línea? Bueno, eso es un poquito más difícil. Otro código, otra letra, otra forma de visualizarlo. La forma va a ser hacer una X. ¿Sí? X quiere decir entrante. O sea, que veríamos nosotros si lo viéramos de este lado, así, el ojito acá, ¿sí? Veríamos que van hacia adentro las flechas. ¿Lo visualizamos eso? Entonces, a ver, hemos visto cómo sería un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Vimos que era en 3D, que no son magnitudes vectoriales, vimos que son horizontales, en este caso hacia la derecha, y vimos también de que en definitiva es una forma de imaginarnos cómo es el campo eléctrico en una determinada región del espacio. ¿No? Vamos a imaginarnos otras situaciones un poco más complicadas. A ver si se entiende. ¿Sí? Borro este. Vamos a ver un campo eléctrico que no sea uniforme, porque obviamente la pregunta es, ¿son todos uniformes? La respuesta es, no, no son todos uniformes. ¿Ah? Voy a borrar esto aquí. Está viendo esto y me voy a imaginar una situación un poquito más compleja. La situación que voy a imaginarme de un campo eléctrico uniforme resulta que es un campo eléctrico con estas características. Resulta que yo aquí pongo, vamos a empezar por los vectores, que siempre me gustan arreglar con los vectores. Resulta que este es así y casualidades de la vida, este es así. Y como ese es así y ese es así, el campo eléctrico aquí es aquí y de repente aquí es aquí. Y obviamente podría dibujar otro acá
y podría dibujar otros en otros lados, ¿sí? Por ejemplo, aquí podría dibujar aquí. Obviamente no sabemos si esto existe en la realidad o no, o sea, si hay algún cuerpo que cargado eléctricamente que puede dar lugar a este campo eléctrico. No lo sabemos, pero es una opción entre muchas posibles. Lo siguiente, obviamente, yo no lo voy a hacer, pero esto está en 3D, o sea, también hay acá, ¿no? Flechita, está así, ¿sí? Y obviamente atrás hay para el otro lado, ¿sí? Bien, entonces, frente a esta situación, la pregunta es, ¿qué características tiene este campo eléctrico? Ni horizontal ni vertical sirve acá, ¿no? Bien, es radial, o sea, coincide con el radio, y hacia afuera, saliente, radial y saliente. Es un campo eléctrico radial y saliente. Lo voy a anotar por acá. Campo eléctrico radial y saliente. Cuando yo digo radial, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo saliente, ¿a qué me estoy refiriendo? Más fácil cuando uno dice saliente. Saliente es hacia afuera. Si es hacia afuera, cuando digo hacia, eso quiere decir que es el sentido. Y cuando yo digo radial, no tengo la más pálida idea si es hacia afuera o hacia adentro. Y entonces no es el sentido, es la dirección. Esta es la dirección. Lo siguiente es que si este campo eléctrico es así, la pregunta es qué podría pasar a medida que nos alejamos. Es algo que yo se los voy a decretar hoy, pero después nosotros lo vamos a ver con mayor detenimiento. A medida que uno se va alejando, el campo eléctrico, ¿sí?, se va haciendo más pequeño, y a medida que está más lejos está más pequeño. ¿Sí? Acá está, más pequeño. Por lo tanto, es un campo eléctrico que no es uniforme. Ya por la dirección sentido ya sabíamos que no era uniforme, pero tampoco en módulos uniforme. ¿Ah? O sea, el módulo va disminuyendo. Disminuye. Escribe, ahí está. Disminuye. Disminuye, ¿qué quiere decir? Disminuye a medida que nos alejamos del centro. Esta idea, en realidad, esta idea no es rara, porque en realidad si vos se pone a pensar en la Tierra, y si yo me voy alejando de la Tierra, el campo gravitatorio es cada vez más chico. ¿Sí? Me alejo. Obviamente, si me alejo un tamaño comparable al radio terrestre, si me alejo 10 centímetros del piso, 5 metros, 50 metros, el campo gravitatorio no cambia. Es uniforme. ¿Sí? Pero obviamente, no es un campo eléctrico uniforme. Es más o menos parecido con lo que pasa también con respecto al campo magnético. Si yo me voy alejando de un imán, que es el que conozco normalmente, ¿verdad?, a medida que estoy más lejos del imán, el campo magnético tiene menor intensidad, el módulo va disminuyendo. ¿Ah? Por lo tanto, esta idea no parece tan extraña. ¿Cómo lo vio el señor Faraday, nuestro amigo Miguelito? Él, en vez de ver vectores, que obviamente podría haberlo hecho así, ¿no? En vez de ver vectores, él lo que dijo, nosotros vamos a ver líneas. ¿Sí? Entonces, él dibujaba esta línea. Acá hay una línea, acá hay otra línea, aquí hay otra línea, y aquí hay otra línea. Estos no son vectores, ¿sí? No son vectores. Aquí en el centro debe haber algo importante, y en nuestro caso aquí el campo eléctrico
cuando dibujo las líneas me quedaron salientes. Escribo línea D, nunca más voy a escribir línea D porque se saben que son líneas D. Esta es una forma de visualizar el campo eléctrico en otro grado de complicación. ¿Sí? ¿Cómo lo veríamos en 3D? Obviamente son los 4 escarbadientes, pero imaginen que tienen 50, 250, si quieren lo pueden hacer en su vida cotidiana. Es así. Hay algo en el centro que no se está bien. Es así. ¿Cuál sería el siguiente complicación? No me quiero complicar mucho, pero es el siguiente complicación. Sospecho que debe ser, si esto es campo eléctrico, vamos a hacerlo en azul. Campo eléctrico radial en dirección, en sentido disminuye el módulo a medida que nos alejamos. Y el sentido, si este es saliente, lo vamos a hacer entrante. Este es el sentido. En definitiva, si hago dibujito, vengo y hago dibujito, 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 dibujito. ¿Sí? En el centro hay algo raro. Y pongo flechitas para indicar el sentido A, no, hacia allá. Pum, pim. Y nos hacemos lo mismo. Pum, pum. Ahí está. Hacia adentro. Entrante. ¿De acuerdo? Hay otras situaciones de complejidad. Siguiente, y sí, uno podría imaginarse, por ejemplo, cómo sería el caso de un cilindro. ¿Sí? Yo tengo un cilindro cualquiera, ¿sí? Y me imagino, bueno, no es visto de frente, sino que es algo que es un tubo. ¿Cómo se pondría, cómo dibujo la línea de campo eléctrico en un tubo? Entonces yo agarro y digo, bueno, aquí es así. Aquí es así, aquí, aquí, aquí. O sea, si lo veo de frente, ahí tengo que ver lo mismo que esto, ¿no? Todos para afuera o todos para adentro. Todos para adentro. ¿Ah? Y en este de acá al lado lo mismo. ¿Ah? ¿Sí? Es otra forma imaginable. Es como que si esto lo alargara. Ya no es una pelotita, sino que lo alarga. Estas son las características de las situaciones que nosotros vamos a ver. ¿Qué sucede con respecto al el módulo, que dijimos que va disminuyendo? ¿Cómo indico acá que es el módulo? Porque acá no es el largo, no tiene nada que ver con el largo que tenga. Bueno, tomo una determinada zona, un cuadradito cualquiera, por ejemplo, me voy a tomar, esto que sé, de este de aquí me tomo los 4, estos 4 acá. Entonces los pongo acá los 4. Y estos 4 que están acá, vamos a marcarlo, vamos a gastar el die pen total. Vamos a hacer el die pen, a ver si se ve, no creo que se vea, pero vamos a ver. Vamos a hacer, a ver si ustedes ven ahí, 4, opa, 4, ¿sí? Vamos a marcarlo, 4, ¿sí? Y lo pongo acá los 4, y entonces acá lo pongo el 4 y digo, opa, hay muchas, opa, aquí hay solo 2, y aquí solo hay una. ¿Qué quiere decir? Hay menos líneas que atraviesan esta superficie, que es la misma siempre. ¿Eso qué quiere decir? Hay menos densidad de líneas. Y eso quiere decir que es distinto. Pregunta, para que pensemos. ¿Podría suceder de que en vez de una línea se cruce con otra línea? No. No puede ser eso. Porque si no, en el mismo lugar del espacio hay dos campos magnéticos. Respuesta posible, o este está bien, o este está bien, o en realidad lo que estamos observando ahí, donde se cruza, es el neto de uno y otro. O sea, tengo los dos campos eléctricos, los superpuse, creado por algo de este lado y algo de este lado, los superpuse, y resulta de que me da el campo eléctrico neto. Por lo tanto, no se cruzaron las líneas, en realidad
Es como que yo las partí pero están juntas. ¿Se entiende? Bueno, a partir de acá vamos a establecer en el próximo video cuáles son las características de las líneas de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Nos vemos.